Usted que me está escuchando, ¿sabe lo que se siente cuando su propio hijo la mira a los ojos frente a 200 personas, y finge que usted no es su madre? No es una pregunta retórica. Es lo que me pasó a mí. Un sábado por la noche, en el salón de fiestas más caro de la ciudad, con música en vivo, flores blancas en cada mesa, y champaña que yo nunca hubiera podido pagar con mi pensión. Mi hijo Alejandro tomó el micrófono para el brindis. 200 personas lo miraban. Su esposa nueva a su lado, con ese vestido que costó más de lo que yo gané en un año. Y él, con su traje oscuro y su sonrisa de anuncio, empezó a agradecer a todos. A los suegros. A los amigos. A los compañeros de trabajo. A la organizadora de la boda. Hasta al mesero principal le dio las gracias por su nombre. Y cuando llegó a mí, que lo parí, que lo crié, que lo mandé a la universidad sin que le faltara nada, levantó su copa hacia donde yo estaba sentada y dijo, y gracias también a la señora Elena, que siempre nos ha cuidado la casa. La señora Elena. Así dijo. Como si yo fuera el servicio doméstico. Como si no fuera su madre. 200 personas aplaudieron sin saber lo que acababan de escuchar. Yo sonreí. Tomé mi copa. Y en ese momento tomé también una decisión que Alejandro tardaría exactamente 11 días en entender. Para que usted entienda cómo llegué a ese salón de fiestas sentada entre desconocidos, necesito contarle de dónde vengo y qué construí antes de que Alejandro decidiera que yo era un mueble viejo que ya no combinaba con su vida nueva. Me llamo Elena Vargas. Tengo 69 años. Nací en Puebla, en una familia donde el dinero era escaso pero el orgullo era abundante. Mi padre tenía una ferretería pequeña en el centro, de esas que huelen a aceite y a madera y a trabajo honesto. Desde los 12 años yo atendía el mostrador los sábados. Aprendí a cobrar, a dar cambio, a llevar el cuaderno de cuentas. Aprendí que el dinero no se respeta cuando se gasta, se respeta cuando se administra. Me casé con Roberto a los 24 años. Él era ingeniero civil, de esos que se pasan la vida en obras y llegan a casa con el polvo del trabajo en los zapatos. Tuvimos 2 hijos. Alejandro, el mayor. Y Sofía, 3 años después, que vive en Canadá desde hace una década y que me llama cada domingo sin falta. Roberto y yo construimos juntos durante 30 años. No fue fácil. Hubo épocas de vacas flacas, de obras que no se pagaban a tiempo, de meses donde el gasto apretaba. Pero Roberto era constante. Y yo era cuidadosa. Juntos nunca gastamos más de lo que teníamos, y guardamos siempre algo, aunque fuera poco, para lo que viniera después. Lo que vino después fue una oportunidad que Roberto vio antes que nadie. A finales de los años 90, cuando la ciudad empezaba a crecer hacia el norte, él compró 3 terrenos en una zona que entonces parecía lejos de todo. Sus colegas se burlaron. Le dijeron que había tirado el dinero. Yo confié en él. Siempre confié en él. Roberto murió hace 8 años. Un infarto que no avisó, un martes cualquiera, cuando regresaba de supervisar una obra. Me quedé sola con 2 hijos adultos, una casa pagada, y esos 3 terrenos al norte que para entonces ya no estaban lejos de nada. La ciudad los había alcanzado. Y lo que Roberto compró barato valía, para ese momento, mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Alejandro era el único que sabía de los terrenos. O eso creía él. Cuando Roberto murió, Alejandro se convirtió en otra persona. No de golpe, esas transformaciones nunca son de golpe. Fue despacio, como cuando el agua va entrando por debajo de una puerta. Primero no se nota. Luego ya tiene los pies mojados y uno no sabe bien cuándo empezó. Al principio me llamaba seguido. Me visitaba los domingos. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola. Yo pensaba que había heredado la bondad de Roberto. Me equivoqué.
Lo que heredó fue el interés en lo que Roberto dejó. Déjeme contarle 3 momentos que me fueron abriendo los ojos, uno por uno, hasta que ya no pude seguir fingiendo que no veía. El primero fue a los 6 meses de la muerte de Roberto. Alejandro llegó un domingo con unos papeles bajo el brazo y una sonrisa que yo ya empezaba a reconocer, esa sonrisa que no llega a los ojos. Me dijo que había hablado con un abogado, que lo mejor era poner en orden los bienes de papá, que los terrenos del norte eran un problema legal si no se atendían a tiempo. Me puso una pluma en la mano y me señaló una hoja. Solo es para el trámite, amá. No te preocupes por los detalles. Yo tomé la pluma. La sostuve un momento. Y luego la dejé sobre la mesa. Le dije que mis ojos estaban cansados y que lo leería con calma durante la semana. Él recogió los papeles con una paciencia que no era paciencia sino cálculo. Y se fue. Esa noche llamé a don Aurelio Castillo, el notario que había conocido a Roberto desde jóvenes. Le pregunté qué decían esos papeles. Me leyó el contenido por teléfono. Era una cesión de derechos sobre los 3 terrenos. A nombre de Alejandro. No dormí bien esa noche. Pero tampoco lloré. Me quedé pensando en lo que me había enseñado mi padre, Elena, el papel lo aguanta todo. Aprende a leer lo que firmas. El segundo momento fue cuando Alejandro empezó a llevar a Valeria a las reuniones familiares. Valeria era su novia de entonces, ahora su esposa. Bonita, de familia acomodada, con esa manera de mirar a la gente que tiene quien nunca ha necesitado pedir nada. La primera vez que nos presentaron me extendió 2 dedos en lugar de la mano. Alejandro no dijo nada. Yo tampoco. Pero lo guardé. El tercero fue 3 meses antes de la boda. Alejandro me llamó para invitarme. Me dijo la fecha, el lugar, la hora. Y luego, casi como dato adicional, me dijo, amá, te voy a sentar con los tíos de Valeria. En la mesa 7. Es que la distribución quedó así. La mesa 7 estaba junto a la salida de servicio. Lo supe cuando llegué al salón y vi el plano. Alejandro lo sabía desde antes. Me puso donde no se nota, donde no estorba, donde la gente importante no tiene que voltear a ver. Y ahí, en esa mesa junto a la salida de servicio, fue donde escuché el brindis. Lo que Alejandro nunca supo es que 2 meses después de aquella visita con los papeles y la pluma, yo fui a ver a don Aurelio Castillo al despacho. No para quejarme. No para llorar. Fui con una pregunta muy concreta: ¿qué podía hacer yo para proteger lo que Roberto y yo construimos juntos? Don Aurelio me escuchó con atención. Me hizo algunas preguntas. Y luego me explicó mis opciones con esa claridad que tienen los hombres que llevan décadas viendo familias destruirse por dinero. Me dijo que lo más sólido, lo más limpio, lo más difícil de atacar legalmente, era constituir un fideicomiso. Una estructura legal donde yo seguía siendo la dueña y usufructuaria de todo mientras viviera, pero donde los bienes quedaban protegidos de cualquier intento de transferencia sin mi consentimiento expreso. Me preguntó a quién quería poner como beneficiaria después de mí. No dudé ni un segundo. Le dije, a Sofía. Mi hija de Canadá. Don Aurelio asintió, anotó, y 2 semanas después todo estaba firmado, registrado y protegido por la ley. Alejandro no sabe leer escrituras. Nunca le interesó aprender, eso era trabajo de su padre, y luego trabajo del notario, y siempre trabajo de alguien más. Lo que él sabía, o creía saber, es que los 3 terrenos del norte existían y que algún día serían suyos. Lo que no sabía es que desde hacía casi 8 años esos terrenos estaban dentro de un fideicomiso irrevocable que él no podía tocar, vender, hipotecar ni heredar. Pero eso no era todo. Porque Roberto, además de los terrenos, había dejado algo más. Algo que yo nunca mencioné en ninguna conversación familiar, algo que guardé con el mismo silencio con que guardo todo lo importante. Una cartera de inversiones que Roberto abrió a mi nombre en los años 90 y que yo había seguido alimentando, despacio pero sin parar, durante todos estos años. Sofía lo sabía. Don Aurelio lo sabía.
Nadie más. Esa noche de la boda, cuando Alejandro levantó su copa y me llamó, la señora que nos cuida la casa, yo sonreí, tomé mi champaña, y en mi cabeza ya estaba marcando el número de don Aurelio. No esa noche, esperé a llegar a casa, esperé a quitarme los zapatos, esperé a sentarme en mi sillón favorito con una taza de té. Y entonces llamé. Le dije, don Aurelio, necesito que hagamos un movimiento. Mañana mismo si puede. Él me dijo que sí. Como siempre. Al día siguiente, un domingo, mientras Alejandro y Valeria estaban en su luna de miel en Cancún, don Aurelio y yo nos reunimos en su despacho. Le expliqué lo que quería hacer. Él revisó los documentos, consultó con su equipo, y me confirmó que todo era legal, todo era limpio, todo era irreversible. Los 3 terrenos del norte, que para este momento ya tenían un valor considerable porque la zona se había desarrollado enormemente, estaban dentro del fideicomiso. Alejandro nunca había podido tocarlos. Pero él no lo sabía con certeza, asumía que algún día, de alguna manera, llegarían a sus manos. Esa ambigüedad era lo que lo mantenía amable conmigo cuando le convenía. Lo que hicimos ese domingo fue eliminar esa ambigüedad para siempre. Don Aurelio envió una notificación formal, por conducto legal, informando que los 3 terrenos habían sido incorporados a un fideicomiso irrevocable constituido 8 años atrás, que la única beneficiaria designada era Sofía Ramírez Vargas, residente en Canadá, y que cualquier reclamación futura sería atendida exclusivamente a través del despacho del notario número 8. La notificación llegó al domicilio de Alejandro el martes. Él y Valeria acababan de regresar de Cancún. Sofía me contó lo que pasó, porque Alejandro, en su desesperación, la llamó a ella antes de llamarme a mí. Le dijo que había un error, que los terrenos eran de la familia, que él siempre había entendido que le correspondían. Sofía le respondió con mucha calma, con esa calma que se aprende cuando uno vive lejos y aprende a ver las cosas sin el ruido de cerca. Le dijo, Alejandro, Amá lleva 8 años protegiéndose. Lo único que cambió es que ahora tú lo sabes. Alejandro me llamó esa misma noche. Yo contesté. Me preguntó si era cierto. Le dije que sí. Me preguntó por qué no le había dicho nada. Y yo le respondí algo que había pensado muchas veces desde aquella noche del brindis, desde aquella visita con los papeles y la pluma, desde la primera vez que Valeria me extendió 2 dedos en lugar de la mano. Le dije, Alejandro, el día que me pusiste a firmar esos papeles sin leerlos, ese día me enseñaste cómo me veías. No como tu madre. Como un trámite. Y el día de tu boda, cuando le agradeciste al mesero por su nombre y a mí me llamaste la señora que cuida la casa frente a 200 personas, ese día me confirmaste todo lo que yo ya sabía. Hice una pausa. Y seguí, yo no hice esto para castigarte. Lo hice porque lo que tu padre y yo construimos merece terminar en manos de alguien que sepa lo que costó. Y tú, mijo, hace mucho que dejaste de saberlo. Alejandro no dijo nada por un momento. Luego intentó hablar de reconciliación, de malentendidos, de que él nunca quiso hacerme daño. Yo lo escuché. Soy su madre y siempre lo voy a escuchar. Pero escuchar no es lo mismo que creer, y perdonar no es lo mismo que olvidar, y querer a un hijo no significa entregarle lo que uno construyó para que lo dilapide con quien no sabe el valor de nada. Le dije que lo quería. Que siempre lo iba a querer. Pero que algunas decisiones no se revierten. Que los papeles ya estaban firmados, que don Aurelio ya había registrado todo, y que la vida de cada uno seguía hacia adelante. Colgué despacio. Puse el teléfono sobre la mesita. Me quedé un momento sentada en el silencio de mi casa, esa casa que Alejandro pensaba que era la casa que la señora Elena les cuida, sin saber que la escritura de esa casa también estaba a mi nombre y también estaba dentro del fideicomiso. Porque Roberto era previsor. Y yo aprendí bien. Esa noche llamé a Sofía. Eran las 11 de la noche en Canadá, pero ella contestó al primer timbre, como siempre. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que tranquila, que había dormido bien los últimos días. Ella se rió con esa risa suya que me llena el pecho. Me dijo, Amá, papá estaría muy orgulloso de usted. Y yo sentí que sí. Que Roberto, donde quiera que estuviera, con esas manos llenas de polvo de obra y esa manera de ver oportunidades donde otros veían terrenos baldíos, estaría asintiendo despacio, como asintió tantas veces en vida cuando yo tomaba la decisión correcta.
Hoy vivo en mi casa. La misma de siempre, con las mismas plantas en el patio, con el mismo sillón donde leo por las tardes, con el olor a café que que Roberto, me enseñó a preparar desde temprano. Sofía viene a visitarme en diciembre. Ya compramos los boletos. Vamos a poner el árbol juntas y vamos a hacer los tamales que hacía mi mamá y que yo le enseñé a hacer a ella por videollamada, paso por paso, un diciembre que la pandemia nos separó. Alejandro me llama de vez en cuando. Yo contesto. Soy su madre y eso no cambia. Pero hay cosas que ya no son como antes, y fingir que si lo son sería hacerme daño a mí misma. Y yo, a estas alturas de la vida, ya no me hago daño para que otros estén cómodos. Si usted está escuchando esto y se siente reconocida en esta historia, si alguna vez alguien la miró como si usted fuera invisible, como si lo que usted construyó no valiera, como si su historia no importara, quiero que sepa algo que yo aprendí tarde pero que no pienso olvidar nunca. El silencio de una mujer que sabe lo que tiene, es el silencio más poderoso del mundo. No grita. No amenaza. No suplica. Solo espera. Y actúa cuando es el momento. Como lo hizo mi mamá. Como lo hice yo. Como lo puede hacer usted.